Hola, bienvenidos. Hoy en esta sesión vamos a hablar del impuesto de bienes inmuebles, uno de los impuestos importantes, quizá donde las haciendas locales consiguen eh, financiación, consiguen recursos, uno de los principales impuestos de donde se nutren las administraciones locales para la prestación de servicios y para tener los recursos necesarios. Vamos a ver brevemente los siguientes puntos, unas consideraciones generales acerca de, sobre todo, de los impuestos relacionados con el ámbito local. Veremos el marco normativo, el marco regulador de este impuesto, el impuesto sobre bienes inmuebles. Veremos cuál es el concepto, qué es el impuesto sobre bienes inmuebles, la naturaleza jurídica, el hecho imponible, cuando sucede o cuando acontece este impuesto, quiénes son los sujetos no sujetos al impuesto, el ámbito territorial de aplicación, los sujetos pasivos, cuál es el periodo impositivo, que ya adelanto que corresponde al 1 de enero, la gestión tributaria, quién tiene la potestad tributaria, y luego veremos los diferentes elementos de los bienes inmuebles, como son el tipo de gravamen, la base imponible, la base liquidable, la cuota íntegra y la cuota líquida. Y luego veremos un recibo, un ejemplo que de alguna forma sirva de ilustración para eh, pues, ilustrar este tipo de impuesto y que sea de la forma más práctica. Bien, pues ya el artículo 143 de la Constitución española establece la posibilidad o la necesidad de que las haciendas locales se nutran de los ciertos recursos. Luego viene desarrollado por el artículo 2.1 del Real Decreto Ley 2/2004 de 5 de marzo, porque se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el que de alguna forma se establecen las diferentes fuentes de financiación de las haciendas locales. En este caso, esta financiación, pues estamos hablando de los tributos municipales, los impuestos, como el impuesto de bienes inmuebles, como el impuesto de actividades económicas, como otro tipo de impuestos como el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, otros impuestos como por ejemplo el impuesto de circulación, que se denomina el impuesto de tracción de vehículos de tracción mecánica, etcétera. Luego, las tasas municipales, tasas en principio son por la prestación de algún servicio, como las tasas de recogida de los residuos sólidos, o como las tasas por, de las terrazas de los bares. Y luego otro tipo de tributos que serían las contribuciones especiales, que son aquellos en donde el ciudadano de alguna forma se beneficia directamente de alguna mejora realizada en el término municipal relacionada con su espacio o la localidad donde él se desenvuelve. Un ejemplo para que se comprenda sería la pavimentación del asfalto, pues lógicamente eso de alguna forma revaloriza el terreno y es una mejora que directamente contribuye a unos ciudadanos en concreto. Entonces hay que pagar una serie de tributos que son los denominados contribuciones especiales. Luego, otro tipo de financiación de las que se nutren las haciendas locales son los recargos o los impuestos de las comunidades autónomas. Es cierto que las comunidades autónomas tienen la potestad en algunos impuestos, en varios impuestos, como el impuesto de sucesiones y donaciones, otro tipo de impuestos como el impuesto sobre los juegos, impuestos bingos, etcétera, pues tiene la posibilidad las administraciones locales de alguna forma, y siempre que hubiese una ordenanza fiscal, de incluir un recargo especial que va dirigido o destinado directamente a la hacienda local del municipio concreto. Y después otras fuentes de financiación son los ingresos que proceden del patrimonio particular que tiene la corporación local, es decir, no de los bienes de dominio público, como pudieran ser
de los parques, las plazas, etcétera, sino aquellos bienes que de alguna forma proceden de su patrimonio, bien recibidos porque forman parte de su patrimonio, o porque han sido recibidos por herencia, donaciones, etcétera. Pues esas rentas que se obtengan procedentes de esos patrimonios en cuanto a enajenación, los bienes o las rentas producidas por arrendamientos, etcétera, pues también forman parte de los recursos de las haciendas locales. Bueno, pues los impuestos municipales se subdividen en dos tipos de impuestos: los obligatorios, que en todo caso son exigidos por los municipios, así lo establece el artículo 59.1 del texto refundido de la Ley de Recaudación de las Haciendas Locales, y entre ellos pues, encontramos el impuesto de bienes inmuebles, que es el que vamos a profundizar en esta sesión, el impuesto de actividades económicas y el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el denominado impuesto de circulación. Y luego hay otros tipos de impuestos que son de exigencia voluntaria siempre y cuando se haya aprobado una ordenanza fiscal al respecto. Y entre ellos podríamos hablar del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, o el impuesto el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que es lo que comúnmente se denomina contribución. Bien, pues vamos a centrarnos ya en lo que nos concierne en esta sesión, que es el impuesto sobre bienes inmuebles. El marco normativo donde está regulado este impuesto es el texto refundido de la Ley de Recaudaciones y Haciendas Locales y en el Real Decreto Ley 1/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, desarrollado por el Real Decreto 417/2006 de 7 de abril. Es cierto que, si bien la facultad de este impuesto la tienen las haciendas locales, la competencia también es compartida con la Administración Central, en tanto y cuanto la ley del registro de catastro de alguna forma es el censo donde todos los bienes inmuebles de alguna forma están censados y de quién son los que declaran los valores catastrales que luego se utilizarán en la aplicación del impuesto. Bien, bueno, pues es un impuesto que grava la titularidad de ciertos derechos sobre los bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales. Cuando hablo de que grava la titularidad de ciertos derechos, me refiero ya no solo a los derechos de propiedad, sino a otro tipo de derechos como la concesión o como el usufructo, etcétera. Veremos a continuación. Inmuebles urbanos, lógicamente, los que de alguna forma están urbanizados o tienen ese planeamiento de urbanización. Los rústicos, aquellos que no se consideran ni urbanos ni urbanizables. Y los de características especiales, que podríamos entender que este tipo de bienes son un conjunto especializado de diferentes elementos o construcciones, como pueden ser terrenos, edificios, etcétera. Con un ejemplo muy sencillo sería un aeropuerto, está integrado pues, por eso, por un conjunto especializado de diferentes elementos, una pista de aterrizaje, una serie de determinados edificios, etcétera. Son elementos de características especiales y de alguna forma forman un conjunto especializado. Bueno, la naturaleza del impuesto de bienes inmuebles está establecida en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Recaudación de Haciendas Locales. Es un impuesto directo. ¿Qué quiere decir que es un impuesto directo? Pues lo que quiere decir es que se sucede, que grava la titularidad o el derecho de una propiedad o de un derecho. Entonces es de naturaleza directa. Y luego de carácter real, es de carácter real porque de alguna forma no tiene en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo. No tiene en cuenta pues, cuáles son esas características personales, sus niveles de renta, etc. Bien, pues por lo tanto, es un impuesto directo por la simplemente titularidad o derecho de ese bien y de carácter real. Y luego es exigido por los municipios y de manera obligatoria sin necesidad de acordar su imposición. Es decir, no es necesario que exista una ordenanza fiscal reguladora. Un momento, ahora me están llamando por teléfono.